Bueno, muy buenas noches con nuestras queridas mujeres de oración, otro jueves acá, y hoy día vamos a seguir vamos a empezar toda esta serie de estudios a través de la imagen, que también es importante para una sierva, una mujer del Señor, una mujer virtuosa. Y el tema que vamos a iniciar con este jueves es sobre el cabello, ¿no? Si la mujer se debería cubrir el cabello. También vamos a tener otra charla que tiene que ver si es permitido que la mujer tenga el cabello largo o tenga el cabello corto, ¿no? Eso también es un tema súper importante porque uno dice, bueno, Señor, en la palabra dice que no hay que cortarse el cabello, que el cabello es como el velo de oración, entonces vamos a ir viendo un poco ese tema. No lo vamos a tratar acá el largo o el corto del cabello, simplemente vamos a tratar el tema de hoy, es si se debe cubrir el cabello o no. Por ahí venimos de una línea un poco más, por así decirlo, una línea religiosa, una línea de creyentes en el cual no nos imponen directamente el cubrirse el cabello, no. Pero como tal, en las escrituras sale o está presente el tema de cubrir el cabello, ¿no? Que lo menciona Pablo en la carta a los Corintios, ¿no? Entonces, nos queda esta duda de saber si nos tenemos que cubrir el cabello o no. Hay muchas líneas que dicen, bueno, sí hay que cubrirse el cabello por respeto, ¿no? Sobre todo eh, las corrientes que son más ortodoxas, otros dicen que no, que hay una libertad total, y hay otros que, bueno, que directamente ya traspasan y decir, bueno, te puedes rapar todo el cabello, puedes ser una mujer sin cabello, bueno, que eso también supera un poco de lo que dice la palabra. Como les digo, vamos a ir estudiando este tema, se van actualizando constantemente la información. Les he traído acá algo muy breve, créanme, muy breve, para decir, bueno, con esto podemos arrancar y que el Señor ponga en nosotros el seguir estudiando este tema. Entonces, ¿se debe cubrir la mujer el cabello? Nos vamos a quedar con esta pregunta. Y vamos a ir leyendo este texto, que lo vamos a ir estudiando porque es el texto que está más presente en cuanto a cubrir el cabello o no, que es 1 Corintios 11, del 5 al 16. Se los voy a estar leyendo. Esta versión es de la Reina Valera. Pero toda mujer que ora y profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrir la cabeza, pues él es imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es honroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. En este texto, ¿no? Vemos un poco fuerte toda esta declaración, ¿no? Sobre todo para las mujeres. Es un poco fuerte esta declaración de Pablo, como decir, bueno, la mujer tiene que ir de esta manera delante de Dios, ¿no? Algo superficial, algo que nosotros decimos, pero Señor, tú conoces nuestro corazón. Eh, ¿Qué pasa acá? Pablo está diciendo sobre una mujer que ora y profetiza. Las mujeres podemos orar y profetizar, pero ¿qué tiene que ver esto de la cabeza descubierta? ¿Por qué en aquel entonces era vergonzoso la mujer cortarse el cabello? No tenemos que hacernos esas preguntas, porque quizás ahora no lo es en esta actualidad, pero ¿por qué en ese entonces Pablo nombraba esto de cortarse el cabello, raparse, como símbolo también de sentirte de vergüenza, ¿no? ¿Qué es esto que tiene que ver con la señal de autoridad sobre su cabeza? ¿No? Tenemos que tener una señal física, ¿no? Así como en los hombres la circuncisión, las mujeres tenemos que tener una señal física, ¿no? En cuanto a nuestra cabeza, ¿no? ¿Qué tiene que ver estos ángeles directamente acá?
Y la pregunta que hace Pablo, que en esta comunidad, ¿no? ¿Es propio que la mujer ore sin cubrirse la cabeza? Entonces, todas las mujeres de oración que estamos aquí nos deberíamos cubrir la cabeza, ¿no? En nuestras 4 reuniones semanales. Todas estas preguntas nos dicen, Señor, y fue justamente lo que a mí me llevó un poco a estudiar, empezar a estudiar este tema del cabello, es, Señor, ¿quieres que nos cubramos el cabello al momento de estar en tu presencia? Porque si así tú lo decides, si así tú lo declaras, lo dices en tu palabra, lo hacemos. Lo está nombrando acá Pablo, ¿no? Pablo en esta comunidad, que ahora vamos a ver un poco sobre esta comunidad. Entonces, nos vamos a quedar con estas palabras que subrayé para que se nos haga mucho más fácil entender este pasaje. Perdón. Ahí. Vamos a ir a los versículos del 5 al 6. Yo quiero que estemos con las Biblias ahí para que podamos ir anotando, ¿no? Bueno, en realidad, y también, perdón, antes que empiece, vamos a estar tratando, justamente en este estudio, vamos a estar tratando qué es lo vergonzoso, por qué es vergonzoso raparse el cabello, ¿no? Viendo un poco el contexto, si es un mandamiento cubrirse la cabeza, ¿no? Porque Pablo lo está nombrando acá como algo, encima le dio mucha importancia, ¿no? Como decía Joseph en los estudios, le dio 5, 6, 7 versículos hablando de esto. Aquí hay una importancia, ¿no? Si era un mandamiento cubrirse la cabeza, estoy haciendo mal, hemos hecho mal, mujeres de oración, si no hemos cubierto o no la cabeza, o será algo que Pablo lo aconseja a las comunidades dependiendo de los contextos. Bueno, entonces nos vamos a ir aquí al versículo 5 al 6, que nos dice, pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Aquí vemos que la palabra ora, ¿no? Es ofrecer oraciones, rezar, viene de una raíz en hebreo que significa caer postrado, postrarse. Entonces quiere decir que nosotros estamos cumpliendo esto, nosotros somos estas mujeres que caen postradas, nos postramos ante el Señor, y Pablo se está refiriendo a las mujeres que oran, así como mujeres de oración. Bueno, profetizar también, ¿no? Porque muchas veces las palabras cambian, pero en este caso profetizar sí tiene que ver justamente con hablar la palabra del Señor, predecir eventos futuros pertenecientes al reino de Dios que estén dentro de su palabra. La cabeza descubierta, ¿no? Es muy interesante acá. Esta palabra tiene que ver con algo que no está cubierto, algo que está sin velo, pero también viene esta palabra descubierta, viene de esta palabra en hebreo que significa descuidado, fuera de control, despeinada, desmelenada, desgrañada o cabello suelto. También se podría leer, pero toda mujer que ore profetiza con la cabeza descuidada, desgreñada, ¿no? Afrenta su cabeza. Esta misma palabra descubierta en el hebreo lo vemos en Levíticos, justamente para mencionar un, un aspecto físico que tenga que ver con lo impuro. En Levítico 13:45, en la NTV dice, los que sufren de una enfermedad grave de la piel deberán rasgar su ropa y dejar su cabello sin peinar. Tienen que cubrirse la boca y gritar impuro, impuro. Y en este mismo Levítico, pero en Reina Valera dice, y el leproso con quien hubiese llaga llegará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará inmundo, inmundo. Entonces aquí vemos que tanto en la primera carta de los Corintios, la cabeza descubierta, lo vemos en hebreo como cabello sin peinar y cabeza descubierta. Entonces, muchas veces lo que decían como varios historiadores, más que comentaristas, sino historiadores, es que esta palabra descubierta en realidad no tiene que ver con algo que está desprotegido, sino con algo de mal aspecto, ¿no? Muchas veces se puede también decir que son enfermedades, pueden ser enfermedades que se les puede caer el cabello, o alguna enfermedad, por ejemplo, que tenga que ver con piojos, o o algo que un aspecto físico del cabello que no sea agradable a la vista, ¿no? Pero eso es importante
introducirlo para ver cuál de todos los significados va mejor con el contexto del cual estamos hablando. Entonces, para eso vamos a entrar un poquito en el contexto de la primera carta de los Corintios, que aquí les hice un breve resumen, ¿no? En esta carta, Pablo escribe esta carta a los Corintios desde Éfeso. Recordemos que Pablo, la primera carta de los Corintios, la segunda carta de los Corintios, Éfeso, todas estas eran pequeñas comunidades que estaban naciendo. Entonces, imagínense un rato, ¿no? Nosotras somos Pablo, y aquí y en varias ciudades alrededor de nosotros están abriéndose comunidades. Obvio que Pablo estaba preocupado, ¿no? Y en estas comunidades no es que todos sabían la palabra del Señor, no, la mayoría eran nuevos creyentes, en los cuales a las personas que estaban se las preparaba para que contengan a los nuevos. Por eso Pablo siempre decía, no hagas nada que haga caer a tu hermano, no al más pequeño, justamente al más falto de conocimiento. Entonces Pablo escribía estas cartas para las comunidades que se estaban formando. Y como toda comunidad había mucho conflicto. Me gusta mucho el comentario que decía Joseph, que decía que si quieres ver una comunidad súper conflictiva, si te quieres sentir bien un poco con tu comunidad, lee la carta a los Corintios, porque ahí hay tantos problemas que los problemas de tu comunidad no son nada a comparación de los de los Corintios, ¿no? Entonces Pablo escribe esta carta a los Corintios desde Éfeso. Quiere decir que él ya conocía. Corintio tenía mucha influencia romana, al igual que Éfeso. Pablo confronta a los nuevos creyentes a la unidad y dejar el conflicto y el pecado. Los temas que se tratan acá en la carta de los Corintios es la unidad en comunidad, problemas en las comunidades, pureza sexual, apartarse de la idolatría, dones espirituales, divorcios, inmoralidad sexual y sobre todo la preeminiscencia del amor. Entonces Pablo trabaja todos estos temas. ¿Por qué? Porque eran nuevos creyentes que venían con otras culturas, o eran familias de creyentes, pero que no tenían, como decía en la carta de Timoteo, no tenían la ley, no tenían la fe puesta, sino que se dejaban llevar por otras fábulas que no eran lo correcto. Entonces, Pablo decía acá que estas comunidades tenían que estar bajo el apego del Señor. Que habían problemas, obvio que tienen que haber problemas, porque eran imperfectos, recién eran las primeras comunidades creyentes en el Mesías y creyentes en la Torá, en la ley del Señor. Entonces, claramente iba a ser conflictivo, ¿no? ¿Y qué es lo que estaba sucediendo un poco acá? Por eso es que Pablo hablaba un poco también de cómo debe vestirse la mujer. Y sobre todo remarca la preeminiscencia del amor, ¿no? Que decir todo, que todo conflicto, todo problema se resuelve con el amor. Y esto es muy importante porque cuando ustedes comienzan a leer las cartas que escribe Pablo, Pablo, teniendo en cuenta el amor que tenía con una de las personas, lo escribe de una manera muy sutil, lo escribe con amor. Ustedes, hermanos que están en la iglesia tal, salúdamelo, espero que estén bien, ya no peleen, que no hayan conflictos. Entonces Pablo mantenía esa sencillez y ese amor incluso en las palabras. Personalmente, a veces cuando le digo, ¿por qué Pablo no fue más directo? ¿Por qué Pablo no dijo, tienen que hacer esta cosa así, así, así? Porque sería más fácil. Porque nosotros leyendo decimos, ay Pablo, qué cuánto amor tenía la comunidad, ¿no? Pero bueno, el Señor así quiso que Pablo escribiera y eso nos ayuda a nosotros para, eh, para practicar un poco lo que es la benignidad, el amor y la paciencia dentro de las comunidades. Entonces nos quedamos con este contexto de Corintios, recuerden, ¿no? Los temas que se tratan aquí, unidad en comunidad, pureza sexual, apartarse de la idolatría, dones espirituales, divorcio, inmoralidad sexual, etc., ¿no? Y Pablo engloba todo esto en este versículo que es permanezcan en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, ¿no? Justamente Pablo enmarca lo que el Mesías vino a enmarcar, algo que no sucedía, ¿no? Llevar la palabra con amor. Ok. Entonces, vamos también un poquito al contexto de en cuanto a al cabello justamente, ¿no? Entonces, ¿por qué se le llama mucho la atención al cabello, para el cubrirse el cabello? Esas son las preguntas que con nosotros eh, estudiamos la palabra tenemos que hacer esas preguntas, ¿no? ¿Por qué habla mucho del cabello? Porque no habla de otras cosas como más importantes. Pablo, ¿no? Habla de la infraestructura de la iglesia. Pablo, no sé, habla de, no sé, de otras cosas, pero ¿por qué el cabello es algo tan,
tan fuera de lo común, o sea, pero bueno, eso tiene que ver con el contexto de que pasaba en ese momento en la ciudad, en el pueblo de Corintios, ¿no? De Corinto. Entonces, una de las digamos, del cabello, era la costumbre social de cubrirse la cabeza, ¿no? Era una costumbre social cubrirse la cabeza. Ya venía esto, cuando Pablo, vamos a ver un poco más adelante, cuando Pablo ya vino a estas comunidades, ya era algo común cubrirse la cabeza. Y justamente Pablo estaba hablando un poco de peinados respetables y apropiados, que les digo que ahí tienen que ver un poco el estudio que hice sobre la imagen de Dios, que habla un poco sobre esto que tiene que ver con peinados ostentosos, cuando le decía en la carta de Timoteo, ¿no? Que las mujeres cuando vayan a la presencia del Señor no sean ni con peinados ostentosos, ni con oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como mujeres que profesan. Entonces nos quedamos con esa duda de decir, ¿por qué las mujeres de las comunidades tendrían peinados ostentosos con oro? Si por lo general en esas comunidades era de personas, ¿no? Que eran muy pobres, ¿no? Entonces esto quiere decir que habían nuevos creyentes, y esos nuevos creyentes podrían ser romanas que tenían dinero. Entonces eso puede quedarnos. Entonces por eso es que Pablo también llamaba la atención en esto del cabello, ¿no? De cómo que tiene que haber un orden incluso en eso. Bueno, entonces era una costumbre social de cubrirse la cabeza. Pablo estaba hablando de peinados respetables y apropiados. Los sombreros o tocados en hombres o en mujeres, así como el cabello corto o largo, tanto en hombres como en mujeres, tenía un gran significado en las sociedades antiguas, sobre todo en la sociedad de Corinto. O sea, era muy famoso. O sea, por eso es importante estudiar, como vamos estudiando la palabra, en contexto con la historia, porque en ese tiempo era muy importante el tema del peinado. ¿No? La mujer en Corinto, eh, muchas matronas romanas respetables se cubrían la cabeza cuando salían al aire libre en público para indicar que no estaban disponibles y que eran sexualmente castas. O sea, el velo, el cubrirse, ¿no? Directamente daba un respeto visual. Que está mal o está bien, es una costumbre que tiene cada pueblo, ¿no? Y el velo era un símbolo de estatus en la antigua Roma y en colonias romanas como Corinto, ¿no? Entonces, el velo, el de cubrirse era lo que ya estaba establecido, ¿no? Ya estaba establecido, vamos a ver un poquito en un ratito cómo se vino esto de cubrirse la cabeza, si tiene que ver algo con el pudor, lo vamos a ver ahora. También el cubrirse, perdón, la cabellera, ¿no? En Corintios, en este caso, dice que en el judaísmo contemporáneo, Pablo, las mujeres llevaban el cabello largo, con sus peinados de trenzas atadas en torno a la cabeza, que se recogían el cabello con cintas, paños, lazos y redecillas. Dentro de las leyes judías, recordemos el curso básico, tanto la ley, tenemos la ley oral como la ley escrita, ¿no? La ley escrita directamente es la palabra del Señor, pero acá dentro de la ley oral o las leyes judías, en la Mishnah, declaraba que era indecoroso salir a la calle con el cabello suelto, sin recoger. Esto es una causa de divorcio sin devolución de dote. O en el Talmud de Babilonia dice que la mujer al salir con el cabello suelto es igual a bañarse con hombres o descubrir la espalda. Sería como quien encuentra una mosca en la sopa, la aplasta y se la come, ¿no? Entonces, dentro de estas leyes, recordemos que en este judaísmo de Pablo, en este tiempo, eh, la ley oral era muy fuerte, ¿no? Estaba muy establecida la ley oral, pero incluso también se mezclaba un poco con el contexto romano de aquella época. Entonces, lo que decía el Mesías, su yugo es muy difícil, mi yugo es fácil, su yugo es muy difícil porque ubican o ponen o dictan leyes de hombres que no están dentro de las leyes del Señor. Entonces, si bien como hemos estudiado estas leyes en un principio no estaban mal porque era justamente el pueblo que volvía a la ley del Señor y se crearon estas leyes para contener un poco más el pueblo, pero lo complicado fue que estas leyes tuvieron digamos, la misma importancia que la ley del Señor. Entonces, esto eran las leyes judías, ¿no? Las leyes judías directamente era el pelo recogido y cubierto, porque si no, la mujer era deshonrosa, no
era bien vista la mujer. Asimismo también, el cabello, digamos, raparse el cabello era una señal de prostitución. Raparse el cabello era un símbolo de deshonra para Pablo por causa de las mujeres en Corinto. Ahorita vamos a ver que en la palabra del Señor solo una vez dentro de la Torá sale un caso de raparse el cabello en las mujeres. Ahora lo vamos a ver. Entonces, raparse el cabello era un símbolo de deshonra para Pablo por causa de las mujeres en Corinto, que profesaban a los dioses paganos. Corinto era una ciudad desenfrenada por la prostitución. En griego, esta palabra, o digamos, el referirse a corintios, se usó para significar practico la prostitución. ¿No? Era como decir, bueno, yo soy manta, tú eres mantense, ¿no? Entonces, en aquel entonces, el que tú seas de Corintio es que directamente es igual a que practicas la prostitución, ¿no? ¿Qué tan fuerte ha llegado a ser este tema, digamos, mejor dicho, en dónde se metió Pablo? Pablo se metió en una comunidad muy fuerte. Viendo el contexto, hermana, tenemos que ver, directamente fue un lugar donde se practicaba la prostitución, donde Corintio era una ciudad cosmopolita, al igual que Éfeso, ¿no? Llena de mucho dinero, que las personas que regían el lugar eran personas que tenían mucho dinero. Entonces aquí iban los creyentes en el Mesías, todos tranquilitos, todos, bueno, tenemos que ir en contra de esto, y no era fácil para ellos. Como comunidad no tuvo que haber sido fácil, porque en algún momento quizás no tenían todas las condiciones económicas, claramente, para empezar, y tras de eso tenían que capacitar a las personas, ir llamando a los nuevos. O sea, fue difícil para ellos. Y nosotros ahora tenemos todas las posibilidades de poder llevar la palabra del Señor. Yo a veces me digo, Yamila, o sea, los discípulos la super sufrieron, y tú tienes internet, tienes todo, tienes a las personas cerca, se te tendría que hacer más fácil, ¿no? Por eso cuando dice el Señor que ustedes harán mayores cosas que yo, ¿no? Nunca entendía eso, pero es que quizás el Señor nos está dando todas las posibilidades para que seamos mayor que Él, llevemos aún más su palabra. Les voy a traer aquí un pequeño escrito, ¿no? Que lo dio Crisóstomo, que fue un orador, escritor, filósofo, historiador griego del Imperio Romano, que floreció, o sea, que se hizo súper famoso en el siglo I. Y él escribió lo siguiente. Él dictó una ley, que acá no sé si la logran ver, esto está en la biblioteca griega del primer siglo, ¿no? Vamos a ver aquí en el número 7, dice, así Chipre también tuvo su demonaza, no entiendo bien qué es eso, dice, una mujer, bueno, está hablando de una mujer talentosa tanto en el arte de gobernar como en la promulgación de leyes. Dio al pueblo las siguientes 3 leyes. Esta mujer dio al pueblo las siguientes 3 leyes. Una mujer culpable de adulterio se le cortará el cabello o se rapará el cabello y será una ramera. Su hija se convirtió en adúltera, se cortó el cabello según la ley y practicó la prostitución. Todo el que se suicida será expulsado. Bueno, lo que habla aquí esta ley, que son diferentes tipos de leyes, o sea, imagínate que estas leyes se dictaron, ¿no? En aquel entonces, en el primer siglo. Entonces eran diferentes tipos de leyes. Y una de las leyes era que toda mujer que era adúltera directamente se rapaba el cabello, y eso era símbolo de prostitución. Es como nosotros actualmente. Nosotros tenemos la ley del Señor, pero estamos bajo unas leyes constitucionales. Estas leyes constitucionales nos dicen, de tal bueno, aquí estará mi amiga Rosanita, que ella es abogada, ¿no? Ella sabrá, bueno, de tal caso, si una mujer comete tal, se la nombrará como esto. Y en aquel entonces también. En aquel entonces una mujer que era adúltera, se le cortará el cabello, se rapará y será, bueno, y practicará, digamos, la prostitución. Ya se veía eso. Entonces, en aquel entonces, una mujer que se rapaba el cabello en la época de Pablo, o una de dos, o era una mujer que había cometido adulterio, o era una mujer que se dedicaba a la prostitución, ¿no? Entonces, no era bien visto una mujer que se rapa el cabello. Es por eso que Pablo es por eso que Pablo dice, si le es vergonzoso a la mujer, ¿no? ¿Por qué sería vergonzoso raparse el cabello? Y justamente por eso, porque visualmente Pablo no quería que las mujeres que están en pacto del Señor se vean visualmente igual a ellas, a estas mujeres. No encontré como tal, pero sí estuve viendo en varios comentarios que estas mujeres también, cuando ya se dedicaban a la prostitución,
también hacían cultos, eh, digamos, cultos a la diosa Afrodita, a la diosa, bueno, sabemos a todos los todos tipos de dioses que existían en aquel entonces, y lo que hacían eran que los hombres que eran homosexuales tenían el cabello largo y las mujeres cabello corto. Entonces hacían todos estos cultos. Como tal, no encontré el nombre de los cultos como había encontrado anteriormente en los otros estudios, pero no me queda la menor duda de que tiene que haber sido así, porque siempre es el mismo factor, ¿no? Siempre es el mismo factor de idolatría. La idolatría viene acompañado de la inmoralidad sexual, de las orgías, ¿no? Siempre no me queda la menor duda y yo creo que tiene que ser así. Lo dejé como pendiente para seguirlo investigando. Entonces, acá vemos una ley de aquel entonces, que esta ley consideraba que, o sea, lo grave que era raparse o cortarse el cabello. Entonces, el cabello femenino y su arreglo era probablemente, en las tradiciones judías y otras antiguas, un adorno para ella y un peligro para el hombre, pues lo atrae sexualmente. Ahora me van a decir, ¿cómo Yamila el cabello va a cometer semejante cosa? Eh, Uno diría, bueno, no hay nada malo el cabello, ¿no? Pero vamos a ver un poco también cómo el cabello atrae, ¿no? Dentro de todo, yo también que me dedico a la parte de asesoramiento, el cabello de la mujer tiene una atracción, ¿no? Una atracción de bienvenida para que el otro te observe, para que el otro te hable, ¿no? Y vamos a ver un poco, eh, les traje también como un estudio que hicieron, un estudio un poco más científico, pero vamos a ver primero la palabra del Señor, porque en la palabra del Señor tiene que haber algo, como en todo, la palabra del Señor tiene que haber algo que hable sobre la seducción del cabello. Y obviamente nos vamos a ir a Cantar de los Cantares. Pero ojo, es la seducción del cabello desde la, o sea, la seducción del cabello de la mujer, ¿no? No estamos hablando del voto nazareno de los hombres, ¿no? Sino de acá directamente de la mujer. Y en Cantar de los Cantares encontramos este versículo que dice, Cantar de los Cantares 6, versículo 5. Tu cabello cae en ondas como un rebaño de cabras que serpentea por las laderas del Galá. Y yo dije, bueno, no es un piropo tan bonito que me digan que tu cabello se parece al movimiento de las cabras. Pero yo me quedé con esa duda. Tengo que ver cómo es el movimiento del rebaño de las cabras que forman unas ondas. Y ahora vamos a ver. Ahí están viendo un poco en la pantalla. Están viendo en la pantalla cómo se mueven, cómo el rebaño, le vamos a poner otra vez para que vean, cómo el rebaño de cabras se mueve, se serpentea, al igual que el cabello de la mujer. Y yo dije, wow, no puede ser. O sea, Cantar de los Cantares es, yo veo esto y digo, bueno, esto es increíble, ¿no? ¿Cómo hay esa comparación tan exacta entre, cómo conquista esta mujer? ¿Cómo el Señor le dice, cómo conquista esta mujer? ¿Cómo decir qué lindo es tu cabello? En vez de decirle qué lindo es tu cabello, le dice, tu cabello cae en ondas como un rebaño de cabras. Y la mujer dirá, es verdad, las cabras se mueven, se contornean en ondas. Y me dice, esto es increíble. Como la palabra del Señor, en su pureza en todos los sentidos, y en su plenitud de exactitud, nos habla de una sensualidad dentro de la pareja, dentro de un pacto. Porque sabemos que Cantar de los Cantares, si bien habla del Padre con su iglesia, también habla de un pacto entre los dos, ¿no? Que sí hay una seducción dentro de un matrimonio, que es lo que está nombrando acá. Y también encontramos en Cantar de los Cantares, dice, tu cabeza es tan majestuosa como el Monte Carmelo, y el brillo de tus cabellos irradia realeza. El rey quedó cautivo con tus risas, ¿no? Sí existe. Entonces, nosotros tan solo viendo Cantar de los Cantares y no teniendo cualquier otro libro histórico, si lo podemos nombrar así, ni
evidencia o prueba de lo que hace el cabello, tenemos Cantar de los Cantares que nos dice que sí existe una seducción por parte de la mujer y su cabello. O sea que si hay que invertir, esto para justamente hablar para las mujeres solteras y las que están casadas, las solteras dentro del círculo de solteros, que nosotros tenemos la cabellera que lo podemos utilizar a nuestro favor y las esposas obviamente lo tienen que utilizar a favor para sus esposos. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. A decir, ya ni la hora me mandas a que tengo que arreglarme el cabello constantemente. No lo digo yo, lo dice el Señor. ¿Sí? Bueno, y es tan fuerte también, ¿no? Como el pueblo judío o el pueblo que ya continuaba con las palabras del Señor, se le hizo tan fuerte este conocimiento o este sentir del cabello, ¿no? Que incluso me gustó mucho leer esta parte que decía, para una mujer cortarse el cabello es como arrancarse la belleza. Hecho que se hace patente en la declaración de una joven judía, Thelma Scarce, en el campo de concentración de Auschwitz, cuando las mujeres son rapadas por razones higiénicas según el régimen alemán, lo que despertó en ellas sentimientos de degradación, despojo, humillación y desnudez. Entonces, eh, pensemos un poco lo fuerte que era el cabello para una mujer, ¿no? El velo para ella es lo que significaba, ¿no? Ellas, obviamente, viniendo quizás algunas ortodoxas o no tan ortodoxas, ellas sabían la importancia del cabello, sobre todo para el matrimonio, ¿no? No es por sentirse más bellas, es porque era un símbolo, ¿no? Que ellas contenían como mujer dentro del matrimonio. Y lo que podemos ver acá es, quizás uno dice, bueno, lo importante es estar con vida, pero para ellas en ese momento era una instancia de ser mujer el tener su cabello. Entonces, un exuberante, o sea, mejor dicho, el cabello como tal, ¿no? Tiene una dimensión incluso, ¿no? Porque ella decía, me dejo de sentir bella, me dejo de sentir mujer. Entonces, quizás la mujer no se veía con ese deseo de agradar o de atraer. Entonces, el cabello tiene una dimensión sexual, ¿no? Una dimensión de atracción, ¿no? Incluso en religiones como las musulmanas y las judías más ortodoxas, se prohíben rotundamente a la mujer exhibir sus cabellos, ¿no? Ya que se considera justamente la melena, el cabello, ¿no? Como una arma de seducción. Y fortaleza vital, acá lo tengo que decir, fortaleza vital, que ha sido un tema recurrente incluso en la literatura. Entonces, el cabello sí tiene una connotación de una atracción, ¿no? Entonces, es por eso también que Pablo lo menciona, ok, vamos a ver un poco la cabellera de las mujeres, ¿no? La cabellera de las mujeres tiene que estar en control, ¿no? Vamos a ver también hasta qué punto. Entonces, la cabellera es uno de los exponentes más destacados de la belleza femenina en todas las culturas. El estilo de cabello en las mujeres influye en el comportamiento de los hombres. Esto es un estudio, este se hizo un experimento, ¿no? Que se llama Women's Hairstyle and Men's Behavior, ¿no? Hicieron un experimento en el cual pusieron a diferentes mujeres y a diferentes hombres y el experimento era cómo ellos se comportaban dependiendo de la mujer, si les hablaba, si se tocaba el cabello. Y lo que ellos llegaron a la conclusión es que sí existe, este fue un estudio que hicieron en el 2015, que sí existe una atracción del cabello ante el hombre. Y ellos llegaron a la conclusión de que el estilo de cabello en las mujeres influye en el comportamiento de los hombres y el juicio de elección al momento de la conquista, que los cabellos más largos, más frondosos y más con ondas tenían más seducción a los hombres. Podría servir, ya que ellos consideraban en su subconsciente una señal para una pareja potencial y que las mujeres probablemente tengan buena salud, sensualidad, feminidad y juventud. Todo eso se vio en este experimento. Que uno diría, ¿será en estos tiempos puede existir? Pues sí. Al fin y al cabo, venimos de la misma materia, somos el Señor sabe de nuestro comportamiento y si existe, el hombre se comporta como tal diferente, no dependiendo al cabello de la mujer.
Aquí les traje unas imágenes que ya les había mostrado, un poquito pesadas, ya las había mostrado en el estudio anterior, que tienen que ver con estos bustos de estas mujeres jóvenes, justamente de cómo era importante los cabellos o los peinados en la época romana. Tengamos en cuenta que las comunidades, tanto de Éfeso como las comunidades de Corinto, tenían influencia romana, ¿no? Acá vemos cómo, cómo se incluye la perfección de los detalles en estos bustos. Acá vemos un poco más en la parte de atrás, como vemos este trenzado, que a mí me parece fabuloso ver todo esto dentro de un busto de aquella época. Incluso hay un relieve de la tumba de una mujer romana, ¿no? Que es una escena en una peluquería, y los hombres tenían como cultura o eh, como una ley establecía que los romanos tenían que utilizar el cabello corto. Y queda un poco también, que no los traje acá porque es algo que lo tengo que seguir estudiando un poquito más, que ciertos comentaristas decían que quizás Pablo se influenció mucho también en ver en esto de que los hombres tenían el cabello corto, los romanos, justamente por algo de limpieza, y que Pablo considera importante tener algo de limpieza dentro de las comunidades por el tema de que había muchas infecciones. Entonces, bueno, eso es un comentario que lo leí dos, tres comentarios, no le di la fuerza que debería darle, compré un estudio, pero es a lo que me quedó y dije, bueno, también se puede considerar porque en aquel entonces, como tal, el pueblo hebreo seguía con cabello largo, sobre todo en los hombres, ¿no? Pero el pueblo romano, para diferenciarse un poco, además para un tono más de limpieza, tenía el cabello corto. Pero eso es para un tema de hombres, ¿no? Entonces, la regla general, como ya les había dicho, es las mujeres deberían tener el cabello largo y los hombres más cortitos, ¿no? Porque si no, los hombres van a lucir afeminados. Y de eso no se trata. Esta palabra rapar, ¿no? Lo que yo les decía, seguimos con los versículos 5 o 6. Toda mujer que ore profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza, pero lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces Pablo le da una importancia al estar rapado. Y vamos a ver que en la Torá, o digamos, por así decirlo, en el Antiguo Testamento, para las hermanas que también están empezando, en el libro de Deuteronomio es la primera vez o es la única vez que se habla sobre rapar la cabeza de la mujer. Y dice así, no vamos a estudiar el contexto de este versículo porque es un poquito más amplio y justamente habla de las leyes diversas que le daban al pueblo ya establecido en Canaán. Entonces, eran varias leyes. Y una de estas decía, cuando salieres a la guerra, le hablaba al pueblo del Señor, contra tus enemigos, y el Señor tu Dios te entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieras entre los cautivos a una mujer hermosa, y la codiciares, y la tomaras para ti como mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza, y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de ese cautiverio, y se quedará en casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrá llegarte a ella y será su marido y ella será tu mujer, ¿no? Eh, Uno de los comentarios que veía es que, bueno, los hombres cuando iban a la guerra también tenían necesidades. Entonces, el Señor dice, ¿no? Para, en vez de estar quemándote, para alguien, una esposa y todo, y para que tengas, porque es una condición normal del ser humano, ¿no? Entonces, pero el Señor le dice, ok, si esta mujer no va a ser parte de tu pueblo, si lo estudiamos así por encima, vemos, es un poco fuerte esta ley, porque está hablando de cualquier mujer que lo podría ser tomado y tiene que raparse. ¿Por qué? ¿No? Pero si nosotros lo vemos desde la perspectiva desde el pueblo, ¿no? Desde el pueblo de Dios y el que no era pueblo de Dios. Entonces el Señor dice, una extranjera puede ser injertada, pero necesita hacer esto, ¿no? Necesita hacer este paso para poder ser parte de ti, para poder ser parte de tu pueblo. Si lo vemos, que lo tenemos que ver así porque ese es el contexto, ¿no? Podríamos entender eh, que hay algo más en raparse el cabello, ¿no? Y lo que se llega a esta conclusión de que, bueno, se rapa el cabello
puede significar un acto de purificación, de limpieza y la posibilidad de un nuevo pacto. Es la primera vez que se habla de raparse el cabello de una mujer en el Antiguo Testamento o en la Torá, ¿no? O el Pentateuco. Es la única sola vez que se habla de raparse. Y si entendemos el contexto, sin haberlo estudiado en profundidad, podríamos decir que es una extranjera que se injerta al pueblo del Señor haciendo este paso de purificación, ¿no? Así como cuando, o volvemos a decir, el hombre hace la circuncisión o algún pacto físico, ¿no? La mujer también lo tiene que hacer. Y es interesante porque es rapar la cabeza y cortar sus uñas. Y se quedará un mes que ella se tiene que, asumo, le tendrá que crecer un nuevo cabello. Y eso es muy interesante porque nos puede decir a nosotros hasta cuándo, qué es lo corto del cabello que puede llegar a una mujer, ¿no? Es interesante poderlo estudiar. Entonces, recordemos que es la única vez que se habla de rapar el cabello de una mujer y lo habla en este contexto. Y lo asumimos que tiene que ver con un acto de purificación, limpieza y posibilidad de un nuevo pacto. A diferencia de lo que vemos un poco en Corintios, ¿no? Que el raparse la cabeza era una condición de prostitución, ¿no? Según las leyes que habían establecido el pueblo como tal. De los versículos del 7 al 10 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Es como la mujer del varón, el varón de la mujer. Lo que también Pablo estaba hablando es que hay una igualdad también entre el hombre y la mujer. Obviamente hay una igualdad porque sin el uno no hay el otro y sin el otro no hay el uno. Pero también nos habla Pablo que existe una jerarquía delante del Señor, no para que el que está arriba es mucho más importante o pisotea el que está abajo, sino que el que está más arriba sirve para protección del que está más abajo. Y es muy hermoso porque encima de todo está el Señor, después el esposo y viene la esposa. Entonces, esto me gustó lo que había dicho Joseph, creo que va muy acorde al estudio, que esta señal de autoridad sobre su cabeza trata de estas mujeres casadas. Ojo que este contexto de lo que se habla acá de estas mujeres son para mujeres casadas, ¿no? Las mujeres solteras no entramos aún en esto, pero sí lo tenemos que estudiar. Esto es para las mujeres que están casadas. Entonces, esta señal de autoridad sobre su cabeza es para las mujeres casadas que quieren guardar un orden. Y cubrir la cabeza era un asunto cultural. En Corinto, las mujeres casadas se cubrían, traían velo, era una manera de respetar a sus esposos, pero ya sabemos por qué era una manera de respetar a sus esposos, porque si andabas en libertinaje, o una de dos, o te consideraban una mujer soltera, o te consideraban, dependiendo también de tu aspecto, una mujer que podría ser de la calle, ¿no? La práctica hebrea, según la enciclopedia judaica para los judíos, solo menciona Yosef, no era una práctica cubrirse ni un mandamiento. Era simplemente una práctica que ellos hacían, pero como tal no era un mandamiento. Era sí una práctica hermosa de respeto a tu esposo, pero no era un mandamiento. Esta señal de autoridad era para demostrar un orden visual, que la manera de vestir representaba la honra de su esposo. Recuerden que esta señal era para demostrar un orden visual, no era un mandamiento como tal. Entonces, Pablo, cuando hablaba con los corintios, supo que la mujer casada, esto lo dice un libro de historia, supo que la mujer casada debería o quería cubrirse la cabeza en público. Plutarco, un gran griego, decía, cuando alguien me pregunta por qué llevaba a mis hijas a lugares públicos sin velo, pero su madre casada con velo, les decía, porque las chicas tienen que encontrar a sus maridos y la mujer casada tiene que quedarse con quien ya los tiene. Entonces, ya para Pablo, ya era normal ver en este tiempo, o sea, Pablo llegó a estas comunidades a establecerse y decía, ok,
cuáles son los ambientes que se viven acá, cuáles son estas tradiciones. Esto era una tradición, la mujer se cubre el cabello como respeto a su hombre, y automáticamente nos decían, bueno, esta mujer es casada, ¿no? Y si no estaba casada, pero la veían un poco más joven, un poco más cuidada, bueno, estaba soltera. Y si no era así, pues bueno, era una mujer que se dedicaba a los asuntos directamente en la calle. Entonces, eso es importante saber que siempre existió el cómo te ven, te tratan, o sea, visualmente hay una diferencia. Entonces, las razones, esto lo explica Joseph, las razones por las que se cubrían el cabello, ¿no? Estas son las posibles razones históricamente por las cuales se podrían cubrir el cabello. La primera es cuando Moisés se bajó y se cubrió con un velo. Eso lo podemos leer en Éxodo 34 del 29 al 35, ¿no? Cuando anótenlo y lo leen, que es muy lindo, justamente lo que se trata acá es que el velo mantenía la presencia de Dios cerca de Moisés, ¿no? Cuando fue a dar las tablas del pacto, él estaba muy brillante, entonces pues los demás no lo podían ver, entonces él se tapaba con un velo para poder hablar con el pueblo. Y este símbolo del velo es un símbolo de que se mantenía la presencia de Dios cerca del cuerpo. Por eso era este acto de cerrar, digamos, el velo o el manto, ¿no? Y posiblemente también lo decía acá Joseph, que posiblemente esto se pudo haber hecho una costumbre, como decir, bueno, eso le pasó a Moisés, yo también quiero que me pase a mí, entonces el velo puede representar esto. También ante un desconocido, ¿no? Como un tema más de pudor, ese pudor, pero es pudor. Bueno, en Génesis 24:65 vemos cuando dice que Rebeca viajó sin velo. Entonces, cuando el sirviente de su prometido se lo puso al ver que se acercaba un hombre extraño, ¿no? Entonces, ella ya estaba comprometida, una mujer que se iba a comprometer, entonces Rebeca no tenía el velo, pero cuando el sirviente vio que ya se iba a acercar a un desconocido preguntando ya quién es este hombre, ella, digamos, el sirviente automáticamente le pone el velo encima porque si bien no estaba casada, ya estaba comprometida. 3, copiaron esta costumbre de los asirios, los árabes, por el tema del clima en el desierto, más no por la fe. Esto puede ser verdad, pero también eh, tiene que ver un poco más la parte espiritual en cuanto al velo, a mi opinión. Y 4, se establece como ley a partir del cuarto siglo, del siglo IV, para diferenciarse los cristianos, para diferenciarse el judío de los nuevos cristianos o de los nuevos conversos, ¿no? Entonces sí tenía una diferencia. Entonces, bueno, estos nuevos conversos que Pablo los está trayendo y todas las comunidades de Pablo están atrayendo estos nuevos conversos que dentro de todo Pablo decía, son nuevos, hay que aceptarlos, ¿no? Vino el pueblo un poco más ortodoxo diciendo que nos tenemos que diferenciar de ellos y vamos a diferenciarnos desde la parte visual. ¿Ok? Porque nosotros tenemos la ley del Señor, le tenemos que cumplir a rajatabla, ¿no? Nosotros no creemos en el Mesías, y estas son nuestras leyes, más las leyes, obviamente, que ellos tenían en la misma posición, la ley oral como la ley escrita. Esta parte acá de los ángeles, que muchos comentaristas ven la parte de los ángeles como una palabra fuera de contexto, ¿no? Que o dicen que es un agregado, que no entienden qué pasó acá con el tema de los ángeles. Nosotras creo que la mayoría, por no decir todas las que estamos acá, ya vamos conectando un poco el tema de los ángeles, ¿no? ¿Por qué la mujer dice, por qué? Por lo cual la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, ¿no? Y lo que se nos viene directamente a nuestra cabeza, este tema de los ángeles, tiene que ver justamente con la historia que vemos en Génesis 2 versículo 6, cuando estos hijos de Dios, estos nefilim o estos ángeles caídos, ¿no? Vieron a las hermosas mujeres y las tomaron como esposas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó a partir de esto? Fue que Dios se enfureció porque dijo que de aquí de aquí se iba a manchar lo que es la humanidad, ¿no? A través de estos ángeles. Entonces, Pablo, ¿no? Se puede interpretar que Pablo lo menciona para no volver a cometer los mismos errores en el orden de un hogar, ¿ok? Dios, esposa y esposo y dentro de un pacto, ¿no? Tienen que estar dentro de un pacto, ¿no? Entonces, por eso, en este sentido, quizás
es que Pablo menciona esta parte de que las mujeres, por lo cual las mujeres deben tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Hasta ahora podemos entender que sí tiene que haber un velo, algo que cubra esto. Y del versículo 13 al 15 dice, juzgad vosotros mismos, dice Pablo, juzguen ustedes. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo les dado el cabello. Entonces hay un poco acá de controversia. Al principio Pablo nos decía que necesitamos una señal física encima de nuestra cabeza para no olvidarnos quién está por encima de nosotros, no por encima de sumisión, sino por encima de protección, ¿no? Pero a la vez Pablo dice que no necesitas tener un velo, sino que directamente tu cabello es igual a un velo. Y aquí entra, no soy yo una comentarista, pero entro desde un punto de vista un poco más de, digamos, de moda o de estudios de diseño, es que, bueno, si bien Pablo, recordemos que en las comunidades nuevas de Pablo, los nuevos creyentes, habían todo tipo de clases sociales. La clase social que más se desarrollaba o que más precedía en ese momento era la clase social baja. Por lo tanto, un velo, que por más que puede ser un pedazo de tela, era quizás un poco costoso poder acceder a un velo, ¿no? O quizás un poco costoso mantener el cabello, porque en ese tiempo también se cuidaban el cabello con diferentes productos naturales, las mujeres lo hacían, como las grandes romanas. Y también esto puede dar que muchas mujeres que se convirtieron a la fe, ¿no?, de nuestro Mesías, eran mujeres adineradas, como lo vimos en el estudio de Timoteo, los cuales quizás estas mujeres pueden haber tenido unos velos un poco más lujosos. Y como decía, y quizás lo que decía Pablo, ¿no? Si van con lujos, eso es una dispersión visual y no hay un respeto ante tu hermano, que tú tengas y que el otro no tenga. Entonces ahí hablamos de un respeto en cuanto a la vestimenta, ¿no? Esto lo digo yo, ¿no? Viéndolo muy por encima, ¿no? Entonces es muy lindo saber eh, de que Pablo menciona que el cabello de la mujer es el velo que vamos a necesitar. Esto está dado de un contexto de oración, de comunidad, dentro de personas desconocidas. Es el contexto en el cual lo está hablando Pablo. Entonces, el velo es igual al cabello. Nosotras que tenemos acá cabello ya tenemos un velo, por lo cual estas mujeres de oración vamos bien. Tenemos nuestro velo, tenemos esta oración. Pero no nos olvidemos de dónde nace esto. Vamos al último versículo que me pareció, creo que el más interesante, que dice el versículo 16, lo traje en 3 traducciones. En la Reina Valera dice, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, o sea, con todo lo que dijo Pablo, dice, con todo esto de lo que les hablé del cabello, y del orden que tiene que haber, ¿no? Si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. En otra versión dice, en cualquier caso, si alguno quiere seguir discutiendo sobre esto, quiere decir que había discusión sobre eso. Y Pablo decía, ya me tienen hasta aquí, vamos a mandarle esta carta porque no puedo creer que sigan con esto. Entonces, en cualquier caso, si alguno quiere seguir discutiendo sobre esto, sepa que no tenemos tal costumbre, o sea, que nosotros no tenemos la costumbre que existe en ese lugar, ni la tienen las demás iglesias cristianas. Acá recordemos que se agregó este tema cristiano, por lo cual es como estas iglesias de las nuevas iglesias. Y en otra traducción, en tal caso, si alguien no está de acuerdo con esto y quiere discutirlo, le digo que ni nosotros ni las iglesias de Dios conocemos otra forma de actuar. O sea, ok, esta es nuestra costumbre, la mujer se pone esto, el hombre es así, es lo que nosotros conocemos hasta por el momento. Y a mí, y esto fue lo que me abrió un poco la cabeza y dije, ok, Señor, entonces, esto tiene que ser un mandamiento, el manto, tiene que ser un mandamiento el cubrirme, pero recordemos que los mandamientos no se discuten. Los mandamientos no se discuten. Sería un error de Pablo decir, ok, veamos este mandamiento y discutamos este mandamiento. Los mandamientos no se discuten. Como está, se cumple. Si no, Pablo
lo eliminaríamos por completo de nuestra existencia, porque Pablo, si fuera un mandamiento, no dijeran si alguno si quiere ser contencioso, si quiere discutir sobre este tema. No, no está. Él estaría en contra del Señor si discutimos si es un mandamiento. Entonces yo dije, Señor, si esto es un mandamiento, no se puede discutir. Pablo no puede ponerse en la posición de dejar abierta aunque otro discuta sobre tu mandamiento. Tu mandamiento va porque va. Entonces, ¿se debe cubrir la mujer el cabello? Vamos a ver las conclusiones y con esto terminamos. Estoy feliz porque es casi una hora y yo dije, ya me las leo una hora. Y nos vamos a quedar con esto sabiendo que es un tema que lo vamos a seguir estudiando. El próximo tema quiero indagar un poco en los largos de los cabellos. Entonces, ¿se debe cubrir la mujer el cabello? Vamos a ver un poco las conclusiones. En la Torá no existe ningún mandamiento que exija que la mujer debe cubrirse el cabello. Y lo deja claro porque Pablo lo dijo que es una costumbre, un hábito. Y lo dice en el versículo 16, que fue el versículo que fue el que acabamos de estudiar. Pablo lo lleva al contexto de aquel entonces, para diferenciar a las mujeres y a los hombres de pactos, o sea, hombres y mujeres de pacto, de aquellos que no eran de pacto. O sea, sí había que tener un origen visual. El cubrir te lleva a lo modesto y al cuidado del cabello. Es verdad, todo lo que se cubre, todo lo que se protege, tiende con el tiempo a mantenerse. Pablo lo refiere como una costumbre digna de realizar para recordar visualmente el orden del hogar. Dios, esposo o esposas. Se puede considerar un acto de honra, con todo el corazón no puedo decir, se puede considerar un acto de honra hacia tu esposo si ambos están de acuerdo, ya que como dice Pablo, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Yamila, ¿me puedo cubrir el cabello? Lo puedes cubrir, pero no es un mandamiento, porque no lo dice el Señor. Pero si a ti te place y con tu esposo se sienten dignos y han decidido en hacerlo para tener más honra al matrimonio, lo pueden hacer. Y yo digo, Señor, ayúdame porque, o sea, lo dice en tu palabra, no es un mandamiento. Tampoco podemos darles algo, un yugo pesado a nuestras hermanas. Pero si ellas lo quieren hacer de una manera de respetar a su esposo y guardarla por su esposo y que ambos estén de acuerdo en esa decisión, tanto ella como él, ¿por qué no? Porque es un acto que ellos lo quieren llevar al límite de ese acto de una manera visual y es hermoso, porque si lo hacen para contenerse como esposos delante del Señor, hacer un pacto de honra, uno dice, wow, esto es hermoso. Pero sí, nosotras como mujeres de pacto y mujeres que profesan la piedad delante del Señor, debemos saber que el cabello es un símbolo de seducción. Hermanos, el cabello es un símbolo de seducción. Trataremos este tema teniendo las mejores intenciones en nuestro corazón hacia el Señor y hacia nuestros esposos. Porque digo que esto es un tema, ¿no? Uno dice, ay, ya me es un poquito exagerada, ¿no? Pero es que el cabello es un tema de seducción. Entonces, nosotras como mujeres virtuosas, ¿no? Por ejemplo, las bueno, yo estoy prometida, pero las que estamos solteras, yo ya estoy prometida, no estoy ya en el plan de las solteras, si estás en un plan de soltera, ¿no? Sabes que te tienes que cuidar, que tienes que embellecerte, como lo hizo la reina Esther, para llegar a un futuro esposo y saber que tienes un arma muy fuerte que es el cabello. Asimismo, las casadas saber que se tienen que cuidar el cabello porque como lo vimos en Cantar de los Cantares, es una seducción delante del rey. Y lo menciona de una manera tan hermosa como el movimiento de serpentina de las cabras. Y así también tenemos que estar claras que siempre son con las intenciones de nuestro corazón, ¿no? Podemos ponernos lindas dentro de la comunidad porque estamos al lado de mi esposo, pero saber que no lo hago para poder agradar a otro, ¿no? Teniendo en cuenta, digamos, a una persona del otro sexo, ¿no? Más aún si nosotros tenemos un compromiso. Entonces, saber que lo hacemos con la intención de para nuestro esposo, porque al final, al cabo, el único que conoce las intenciones es el Señor. Y también a veces uno dice, ay, no, pero mira la hermana como viene vestida, mostrando todo. Uy, no, peinada hasta acá. Pero quizás ella lo hace no en malas intenciones, sino en las intenciones de poder agradar a su esposo visualmente.
Y esto queda, hermanas, que no quiero ir en contra de los grupos que se curan el cabello. Yo al leer esto de acá, yo tuve muchas estudiantes, muchas amigas de diferentes religiones cuando estuve en Argentina que se cubrían. Y me pareció un acto tan lindo porque ellas nunca lo hicieron con un acto de, ah, lo tengo que volver a hacer, sino con un acto de amor. Entonces no estoy en contra de los grupos, ni quiero que eso sea la posición. Eh, por lo tanto, no es un mandamiento, como dice el Señor, no es un mandamiento cubrirse la cabeza, pero si lo desea hacer, que estén de acuerdo los dos, tanto el esposo como la esposa. Porque de por sí este mandamiento, digamos, esta práctica va dentro del matrimonio, no es para la soltera, va para dentro del matrimonio. Entonces, si es algo que han llegado como pareja ambos, me parece un acto muy hermoso delante del Señor. Y si no te cubres la cabeza, ya tienes tu hermoso cabello, que hay que cuidarlo porque es el velo del Señor, porque con este velo oramos, entonces hay que cuidarlo, mantenerlo lindo, limpio, porque con esto lo oramos delante del Señor y le agradecemos al Señor por nuestro cabello. Entonces, hermanas, eso es la conclusión. Yo les digo solo esta partecita acá que lo di en el otro estudio, que nuestra vestimenta o nuestra identidad visual tiene que ser reverencia a Dios, como lo vemos en el otro estudio de Timoteo. Y el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón en cada vez que nosotros nos arreglamos, ¿no? Como dices, uy, no, con esto me voy a ver así, mi cuerpo se ve así. Entonces, no es de tu cuerpo, es de cómo te quieres ver delante del Señor. Lo que yo siempre le decía, siempre recordemos cada vez que salgamos de nuestra casa que nosotros vamos caminando del lado de Dios, ¿no? Entonces, este vestidito le gustará a Dios. Yo a veces digo, bueno, hace calor, me voy a poner este vestidito y digo, ay, no, siempre recordemos que el Señor está al lado de nosotros. Y recordemos que para discernir qué vestimento, cómo le agrada al Señor, tenemos su palabra. Así es que, hermanas, esto ha sido este hermoso tema del cabello que recién estamos empezando. Ya indagamos que no es un mandamiento, pero sí es una práctica hermosa que se puede realizar si es que ambos están de acuerdo. Y seguimos con el tema, o esto nos deja pie para la investigación de qué tan largo podemos utilizar el cabello o no. Bueno, esto ha sido por todo, hermanas. Voy a dejar cerrado acá el estudio. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre, que seas tú el que guíe este estudio, estas palabras, y llévanos siempre la verdad de lo que tú quieres para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Amén y amén. Ahí.